Aquí el noticiero de La Nación Más. Me voy rápidamente. Bueno, el tema central del día de hoy tiene que ver con las condenas en el caso Baez Sosa, ¿no es cierto? Para algunos puede haber sonado o habrán sentido gusto a poco, qué sé yo. Pero por lo menos los 8 fueron condenados. 5 de ellos con perpetua. Y los otros 3, 15 años de prisión. A algunos les sonará, bueno, pero eran los 8 con perpetua, porque justicia es igual a perpetua. Bueno, puede ser. Igualmente esto se va a apelar. Ahora lo vamos a hablar, obviamente, con el doctor Yesi, pero me voy rápidamente a los móviles. Allí está Pablo Corso primero, en Melchor Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buenas tardes. Desde hace más de 45 minutos, los 8 responsables del crimen, el asesinato de Fernando Baez Sosa, empezaron a cumplir su condena, no firme en primera instancia, a perpetua, 5 de ellos y 3 a 15 años de prisión. ¿Dónde? En esta alcaldía número 3 de Melchor Romero, donde se encuentra ubicada en las afueras de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué decimos que va a ser la primera instancia? Porque no es una zona definitiva. Van a pasar aquí los primeros días, las primeras noches. Hoy va a ser su primera noche en un lugar que ya conocen y de sobra, porque aquí estuvieron más de 3 años desde el asesinato de Fernando Baez Sosa el 18 de enero de 2020 hasta el comienzo del juicio en Dolores. Regresan a donde estuvieron durante 3 años, un lugar que conocen y mucho, pero no es un lugar definitivo. En los próximos días se tiene que definir su destino final, su morada final. Una hipótesis es que vayan los 8 o parte de ellos al penal de Campana. Una cuestión lógica, se encuentran cerca de su lugar de origen, cerca de sus familiares en Zárate. Por lo pronto, los próximos días serán claves en este penal de Melchor Romero, las primeras noches de los 8 condenados por el crimen de Fernando Baez Sosa. Gracias, un abrazo muy grande, después vuelvo con vos. Carla en Dolores, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Nosotros estamos en la puerta de este edificio en donde están viviendo en estos días aquí los padres de Fernando Baez, Silvino y Graciela. Ellos en algunos momentos nada más van a salir de acá y van a decir algunas palabras a la prensa, van a expresar lo que sintieron en el día de hoy después de haber presenciado esta sentencia, este veredicto que según sus abogados defensores tiene gusto a poco aparentemente y que van a apelar, obviamente, a ver si se puede revertir y que finalmente los 8 se vayan con prisión perpetua. Lo cierto es que se está pensando también en una posible conferencia de prensa conjunta con el abogado, con Fernando Burlando y con el grupo de abogados que conforman su equipo, pero además hoy no hablaron a la salida los padres como lo hacían habitualmente porque era muchísima la cantidad de prensa, la cantidad de gente que estaba rodeando todo este tribunal y la salida de ellos fue bastante caótica, la llegada también, por cierto, y además Graciela no se sentía bien, hace unos minutos nada más salió, ellos viven a metros de una farmacia que está en una esquina y salió y dijo, déjenme que me voy a tomar la presión unos minutos, así que obviamente la respetamos y salió a tomarse la presión y volvió a ingresar y dijeron que en algunos minutos nada más van a hacer alguna declaración y posiblemente más tarde se haga así una conferencia de prensa. Gracias, después vuelvo con vos. Carola Suárez también está allí en Dolores. Carola. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, aquí fue una jornada más que intensa, muy dinámica. Hasta este lugar llegaron las diferentes partes y también lo hizo el tribunal integrado por estos 3 jueces encabezados por la doctora María Castro. La decisión de la sentencia fue tomada de manera unánime. Recordemos los nombres de las 5 personas que recibieron hoy prisión perpetua: Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli y Luciano Pertossi, y fueron considerados como partícipes secundarios con una pena de 15 años de prisión Ayrton Violás, Lucas Pertossi y Blas Sinali. Una sentencia, la lectura de la sentencia que te cuento, Eduardo, que duró muy poco, la verdad, que duró, te digo, aproximadamente media hora, 40 minutos. Sí fue interrumpida en un momento solamente cuando, bueno, todos vimos las imágenes, se descompensó Máximo Thompson. Decidió el tribunal entonces hacer una especie de intervalo. Al ratito, bueno, lo atendieron los médicos, había diferentes ambulancias aquí afuera y decidieron después sí reanudar la lectura de la sentencia. No se leyeron los fundamentos aún.
lo que hicieron fue entregarle los fundamentos a las diferentes partes. De hecho, el doctor Burlando sabemos que ya la está leyendo, la está analizando, también lo están haciendo los fiscales. ¿Por qué? Porque en base a lo que lean en los fundamentos se va a decidir las próximas instancias. Así que fue una jornada muy intensa y podemos decir que finalmente, después de 1 mes y 6 días exactamente, se finalizó el juicio y se condenó entonces a estas 8 personas. Gracias, Carolita. Me voy con Jean Libares, también allí en Dolores. ¿Dónde estás? Hola Eduardo, buenas tardes para todos. En la Plaza de Dolores, donde va recuperando la normalidad la ciudad de Dolores, vamos a hablar del costado judicial de lo que dejaron estos fallos, porque por ejemplo, estamos muy conformes, fue el textual de los fiscales Dávila y García al salir de los tribunales de Dolores, mientras que, Eduardo, tuvimos la oportunidad de charlar con los 3 abogados de la familia de Fernando Báez Sosa, y te doy estos títulos. Fernando Burlando nos dijo en vivo a través de La Nación Más, fue un fallo salomónico. Facundo Améndola dijo, se quedaron a mitad de camino. Y Fabián Améndola, su padre, dijo, me voy con un gusto agridulce. Y ahí a lo último me quiero quedar, porque dijo, voy a hacer la reserva en casación. ¿A qué me refiero, Eduardo? Después el doctor Yesi va a entrar en más hincapié y en más detalle. Pero se abren los plazos parentorios. ¿Qué significa esto? Tiene una semana la defensa de los padres de Fernando Báez Sosa para hacer la reserva en casación y 20 días posteriores para poder presentar la documentación. ¿A qué me refiero? A que van a apelar el fallo del tribunal. Para ellos, en casación se va a revertir este fallo y los 8 tendrán prisión perpetua. Mientras tanto, Eduardo, la ciudad de Dolores de a poco comienza a tener normalidad. Gracias, querido, gracias. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Edu, querido, buenas tardes, bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, señor. Gracias, gracias. Bueno, hoy al mediodía, tal cual estaba previsto, a las 13 horas, en la voz de Fernando Barbarasco, el secretario del Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, se escuchó la lectura de la sentencia. La jueza María Claudia Castro, que la vimos en imagen, dio inicio a la jornada de hoy, a la última jornada de esta instancia. Hizo saber que se iba a leer la parte resolutiva y que la parte de los considerandos iba a subir al sistema Augusta, que es el sistema de tribunales, pero le entregaron a las partes también una copia para que se den por notificados y a partir de ahí empiezan a contar los plazos. 163 páginas tiene la sentencia, donde los jueces explican, y le vamos a contar después de qué manera, el por qué dividen la pena. Es decir, el tribunal entiende, en fallo unánime, con el primer voto María Claudia Castro, como se presumía que iba a ser Emiliano Lázaro, y María Claudia Castro fue el primer voto. El resto de los magistrados, de los integrantes del tribunal, prácticamente adhirieron a los votos de la preopinante, como se dice en la jerga. Y a partir de ahí, la situación es 8 condenados en primera instancia, después vamos a explicar casación, y que Sala interviene, ya hay Sala, ya se sabe que jueces van a tener ahora la responsabilidad del análisis en segunda instancia. ¿Por qué dividieron entre los 8 condenados las penas? Porque la calificación es la misma, la calificación es homicidio agravado. Pero entendieron que hay participaciones que fueron imprescindibles y otras que no. 5 son coautores, los 5 que tienen prisión perpetua, después cuando vos quieras, Edu, puedo mostrar unas placas que tenemos, y 3 partícipes secundarios, participación que no es imprescindible. Entiende el tribunal de que la figura que cabe es premeditación y alevosía. Acá está de imponerse a Máximo Pablo Thompson, Ciro Portosi, Benchelli, si me alcanza, me acercan, ahí está. Tomás Comelli y Luciano Pertossi, la pena de prisión perpetua. Sobre esto hagamos un agregado. La pena de prisión perpetua en el homicidio agravado tiene una pena de 50 años para pedir la libertad condicional. Esto generó alguna duda, pero el código tiene 2 artículos. No son 35, no, son 50. Correcto. Hay una serie de delitos, este es uno, donde la pena no tiene la posibilidad de la libertad condicional a los 35 años. Con lo cual tienen que cumplir 50 años. Recobrarán su libertad condicional en la medida que la casación no modifique el fallo. Cuando tengan 70 años más o menos. Más o menos. Por supuesto se deducen los 3 años que tienen detenidos y que se computan a los fines de la pena. Sí. Y los otros 3 le dieron 15 años de prisión como partícipes secundarios por ser colaboradores para consumar el crimen. Ahí está, Lucas Pertossi, Ayton Violás y Blas Chinali. Exactamente. El tribunal entendió que hubo, para con los primeros, una confabulación para realizar el hecho. Esto dice el tribunal, que fue inmediata, que la premeditación no tiene que tener un acuerdo previo, sino que puede ser inmediato. 5 minutos antes, no hace falta que sea un día antes, 2 días antes. El tribunal dice que es de manera súbita e implícita. Claro. Estos son términos que dice el tribunal, habla de la pluralidad de sujetos, utiliza una terminología que seguramente a alguno le llamó la atención, que es la alevosía por desvalimiento. Es una alevosía que se da cuando se aprovecha la vulnerabilidad
de una persona. En este caso, cuando estaba ya en el piso, se aprovechó la vulnerabilidad, habían reducido al grupo de amigos, le habían pegado, etcétera, y van contra él. Bueno, a partir de ahí, si querés, cuando vos dispongas eso, podemos escuchar la voz de la presidenta del tribunal que le da la palabra y el secretario lee la sentencia de los 8 imputados. Condenar a Máximo Pablo Thomsen, argentino, documento nacional de identidad número 42.342.597. Ciro Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 42.626.164. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad número 42.431.594. Matías Franco Benicelli, documento nacional de identidad número 42.294.737. Y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 43.670.218, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales. Bueno, muy bien, por unanimidad. Exactamente, 3 votos, los 3 votos por unanimidad, pero ¿qué es lo que viene ahora? Por un lado, ¿es una sentencia dura? Es una sentencia dura. Es prisión perpetua, 50 años y 15 años de prisión, sin ninguna posibilidad de tener ningún beneficio, ni la libertad condicional, ni la salida transitoria, ni la libertad asistida, ninguno beneficio de lo que la Ley de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal de la provincia prevé. Ni la buena conducta, 2 tercios. Nada. Sí. Eso va a jugar al momento de la supuesta libertad condicional a los 50 años. Claro. Mientras tanto, van a cumplir, en primer lugar. En segundo lugar, es una condena que va a dar lugar a apelación sin duda. Es una condena que tiene algunos pormenores que la sentencia en algunas cuestiones parece escueta. Parecería escueto en 163 páginas resolver la situación procesal de 8 individuos. Y también es bastante escueto lo que habla de la premeditación y de por qué divide la premeditación en unos y en otros no. Por qué divide la participación primaria y la participación secundaria, que es uno de los elementos que tanto la Fiscalía como la querella seguramente apelarán, la defensora apelará en base a la condena. Pero es una condena que a priori parece responder a lo que el tribunal vio en la sentencia, más allá de lo que en el debate, más allá de lo que los alegatos dijeron, el tribunal también está presente y está observando. En segundo lugar, ¿qué viene ahora? Ahora viene la reserva de casación. El Código Procesal Penal de la provincia dice que en 7 días desde la sentencia, los plazos son corridos en provincia, debe reservar casación. Hay una sala de casación, la sala segunda, y esta es información exclusiva, Fernando Mancini y Florencia Budiño de la sala segunda de la casación penal de la provincia de Buenos Aires. Y en caso de disidencia, el voto de Mario Coan, van a ser los 2 jueces, en caso de disidencia intervendrá el doctor Mario Coan, que resolverán las apelaciones que vengan de ahora en más. ¿Por qué sabemos que son ellos en forma tan pronta? Porque ya intervinieron en otros recursos que hubo durante el proceso. De hecho, llegaron hasta la Suprema Corte, Tomei, etc. Unidades carcelarias. De momento, lo decía Pablo Corso del lugar, la información que cuento es, hoy el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, que entiende que el tribunal, como es de práctica, le delega la ubicación y le delega dónde van a cumplir la condena, rápidamente decidió trasladarlos a la Alcaldía Penal, a la 3 de La Plata, donde está Pablo, porque es donde estuvieron 3 años detenidos. El próximo destino, muy probablemente, sea Campana y San Martín. ¿Por qué digo Campana y San Martín? Primero, porque Campana es el lugar más cercano, San Martín es el segundo. ¿Van a ser divididos? Sí, van a ser divididos. Seguramente se han dividido 2 y 2. ¿No va a ser un club de amigos? No va a ser un club de amigos. Ok. No tiene la peligrosidad de una banda de robo, asalto a mano armada, pero la condena hace que seguramente vayan. El Campana tiene 3 pabellones. Vayan 2 a un pabellón, 2 a otro, al igual que San Martín. El penal de San Martín, donde vos fuiste en el mismo penal, pero claro, el de San Martín, donde fuiste vos a entrevistar a Fernando Farré. Claro. Bueno, ese es un penal de... ese es uno de los penales. Ahí está la unidad 46, la unidad 48, y en Campana hay 3. Van a estar divididos. Esto es lo que inicialmente va a pasar. Después, por supuesto, tenemos otros audios para cuando vos dispongas a escuchar al respecto. ¿Querés agregar algo, Doc? Sí, 2 cosas, si me permitís, Eduardo. Sí.
por supuesto, darte un abrazo muy grande y muy contento de haber comenzado otra vez este ciclo. Dos aspectos diferentes. Uno, el de los peritos. Me permiten, afortunadamente el tribunal no tuvo en cuenta algunos comentarios de los peritos de parte de la defensa, por supuesto, del doctor Fenoglio, Juan José Fenoglio, entre otros, que dijo, no sabemos, afirmó, cuando se le preguntó, no sabemos de qué murió Fernando Báez Sosa porque la autopsia no lo explica. Murió porque esta banda de gente lo apaleó hasta matarlo. Claro. Claramente no sabemos quién fue el que dio el golpe de gracia, pero eso ¿qué importancia tiene? Porque las autopsias, estimado doctor Fenoglio, no describen, solo muestran situaciones particulares, no explican nada. El que tiene que explicar es el perito y usted lo explicó muy mal. Porque si usted es perito de parte y dice que no sabemos de qué, y afirma que no sabemos de qué murió Fernando Báez Sosa porque la autopsia no lo explica, afortunadamente el tribunal no lo tuvo en cuenta. Claro, murió de los golpes que le dieron. Sin duda alguna. ¿Cómo se atreve a decir semejante cosa? Claro. Bueno, afortunadamente el tribunal, como suele ocurrir, los jueces, cuando habla un perito, pueden tomarlo en cuenta eso y usarlo como prueba o no tomarlo en cuenta. Es obligatorio. No es obligatorio. Claro. Amplío un tema, Edu. Es probable, me comentaban hoy a la tarde también, que en la etapa de casación los 8 condenados dividen sus defensas. La conclusión que se llega ahora, de acuerdo a las resultas del juicio por la sentencia del tribunal, es que si hubiesen hablado, si hubiesen declarado en primera instancia, hubiesen declarado en el juicio, cada uno ubicándose en un rol distinto, porque uno filmó un video, no todos tuvieron el mismo rol, quizá la situación sea distinta. Eso hace que ahora los condenados, hoy Máximo Tonce se desmayó, bueno, cada uno interpretará por qué lo hizo o si realmente fue una dolencia que le afectó. A partir de ahora es muy probable, y procesalmente es posible, que en la etapa de casación aparezcan otros abogados. O sea, o que siga Tomei con los 8, o que se dividan en 4 y se dividan 2 abogados o 8 abogados diferentes. Porque la estrategia de casación debería ser diferente. Tomei apostó a casación. La primera parte de la sentencia, que no la vimos por cuestiones de tiempo, el juzgado rechaza todas las nulidades. ¿Esto va a llegar a la Suprema Corte de Provincia? Sí. ¿Es probable que casación de provincia se pida en un año? Ciertamente no lo sabemos. Es una causa muy voluminosa, donde el tribunal, sabiendo también la repercusión que tiene, se va a tomar su tiempo. Lo único que puedo decir, y con esto cierro, que la sala segunda, Florencia Budiño, Fernando Mancini y Mario Cohen, es una sala de lujo en la casación de la provincia de Buenos Aires. Vos también conocés a varios de los integrantes, con lo cual es momento de esperar, por supuesto, que tomen intervención. Bueno, señores, vamos a una ronda de títulos muy corto.